Hola a todos nuestros amigos del mundo analítico, psicoanalistas, analistas en formación y personas que tienen empatía o transferencia por el psicoanálisis. El día de hoy quiero compartirles un texto fundamental de Sigmund Freud, para mí de mis favoritos, que lo encontramos en el tomo 12 de sus obras completas, que se llama Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. En 1912, cuando Freud tenía aproximadamente 56 años, nos escribe una serie de incisos técnicos para guiar al personal médico de esa época a cómo ejercer el psicoanálisis. Lo hace de una manera metódica porque recordemos que en ese contexto estaba prácticamente en total desaprobación, era una propuesta, un movimiento político, intelectual y de técnica de curación muy debatible, entonces había mucho rechazo a nivel pues ya mundial, porque ya se conocía no solo en Europa, sino en Estados Unidos. Entonces, en la página 111 comienza Freud diciendo: he decantado las reglas técnicas que propongo aquí de mi experiencia en años, tras desistir por propio escarmiento de otros caminos. Espero que tomarlas en cuenta ahorre muchos gastos inútiles a los médicos que practican el análisis y los salve de incurrir en muchas omisiones. Pero estoy obligado a decir expresamente que esta técnica ha resuelto la única adecuada para mi individualidad. No me atrevo a poner en entredicho que una personalidad médica de muy diversa constitución pueda ser esforzada a preferir otra actitud frente a los enfermos y a las tareas por solucionar. Entonces Freud comienza diciendo: esto es lo que a mí me ha funcionado a lo largo de los años. Recordemos que en contribuciones al movimiento psicoanalítico, él dice de una manera muy abierta: el psicoanálisis es una creación mía. Yo fui durante años quien soportó todas las agresiones y todos estos malos comentarios cayeron sobre mi cabeza. Entonces, claro que me adjudico la creación del psicoanálisis. Posteriormente nos comenta: ya dependerá de la personalidad de cada quien cómo lleve el estilo de su práctica, pero hay una técnica en esto. Entonces, en el inciso 1 o el inciso A, nos menciona Freud que aun cuando se atiendan a varios enfermos al día, y que tengamos esa tendencia a tomar algunos apuntes o notas, para Freud era querer no fijarse en lo particular, en dejar de lado la atención flotante. Ya lo decían otros autores, que la pluma escribe lo que el fantasma no quiere escuchar. Entonces, nos comenta que si la selección no sigue sus expectativas, se corre el riesgo de no hallar lo importante en el discurso. Estamos más enfocados en escribir y el paciente puede seguir hablando durante 20, 30, 40 minutos y cuando termina de hablar nos regresamos al punto, desechando todo lo que ya dijo. Entonces, si se le pide al paciente decir todo lo que le venga a la mente y hace el esfuerzo por hacerlo, nos dice, bueno, el analista tampoco tendrá que ocupar una postura de llevar un método, notas y protocolos, sino que también deberá estar en esta atención flotante y trabajar lo que más adelante nos dirá con lo que le dicta su inconsciente. Una vez ya trabajado en análisis, claro. En el inciso B nos dice que no es recomendable que se tomen notas o que se redacten protocolos durante el transcurso de las sesiones, ya que al hacerlo se realiza una dañina selección del material, ligando a su propia actividad espiritual lo que sería mejor interpretar de lo escuchado.
qué es lo que se juega cuando estamos en sesión con los analizantes, y no solo estar escribiendo desde la teoría y todo nuestro conocimiento y reconocimiento académico lo que nosotros escuchamos. Entonces, continúa en el inciso C mencionando: se podría justificar el tomar notas cuando se trate de una investigación científica. Aún así no sirve de mucho, nos comenta, porque si el lector no toma el análisis o al analista en serio, pues los protocolos no sirven de mucho. Pero aún así, dice, bueno, se podrá justificar, pero no es lo conveniente. En el inciso 4, el inciso D, nos comenta que mientras el tratamiento de un caso no esté cerrado, no sería conveniente iniciar una investigación científica, puesto que el éxito de una interpretación, de un análisis, debería dejarse como al azar. Deberíamos de dejarnos sorprender y abordar hasta cierto punto con ingenuidad y sin premisas lo que el analizante nos dice en su discurso. Entonces, por un lado, Freud nos está invitando como déjense llevar en esta atención flotante, vamos a ver qué pasa, pero más adelante nos dirá, y también en otros escritos, tampoco se trata de decir lo primero que nos venga a la mente, habrá que trabajar nosotros en nuestro análisis, porque si no podemos afectar al analizante, al paciente. Entonces, esto nos lo dice en el inciso D. En el inciso E, nos invita a tomar como modelo a un cirujano, en el cual deja sus afectos y su compasión humana fuera del consultorio, del quirófano, y se centra con todas sus fuerzas espirituales en llevar a cabo la operación y lo que denomina acorde a las posibles reglas de un arte. Entonces, pareciera ser que estos dos incisos se contradicen un poco. Por un lado dice, bueno, déjense llevar por el azar, y por el otro, apéguense a las reglas del arte de la cirugía. ¿Cuáles son esas reglas? Bueno, ya las establecerá en algunos otros escritos, pero particularmente en este sobre la técnica analítica. Entonces, comenta esto porque para el psicoanalista tener una tendencia, o más bien existe una tendencia afectiva para con los pacientes, que más adelante Sándor Ferenczi denominará como contratransferencia. Cuando estamos escuchando al analizante hay cosas que se mueven dentro de uno que podría ser de una forma negligente, afectaría al dispositivo si nos dejamos llevar por esas emociones. De igual manera, creo que adentrarnos en una ambición por generar la empatía con el analizante, por demostrar que este dispositivo sí funciona, pues también sería caer en el terreno de la sugestión. Y la sugestión, bueno, ya había quedado atrás con el método hipnótico de Charcot, y eso ya no era el propósito de Freud. Entonces, generar lo más posible, lo digo comillado, hoy en día ya suena bastante ilógico, pero en su momento, 1912, era un buen comentario. Tener la neutralidad a la hora de la sesión, la neutralidad afectiva y de pensamiento, es importante para resguardar los afectos del analista, pero también para cuidar al paciente y acompañarlo en lo que menciona, darle al enfermo el apoyo que hoy en día ya es posible prestarle. Recordemos que antes habían baños de agua fría, electromagnetismo, trataban de exorcizarlos, de golpearlos, de taladrarlos. Entonces, bueno, ya es posible escucharlos, hagámoslo de una manera correcta, sin juzgar.
Entonces, para el inciso 6, el inciso F, nos comenta Freud que el analista va a emplear su propio inconsciente como un órgano receptor, es decir, lo dice literal, acomodarse al analizado como el auricular de un teléfono se acomoda al micrófono. A su vez, si el médico usa su inconsciente como instrumento de trabajo, claramente está que tendrá la suficiente exigencia como para analizarse con otros terapeutas, con otros analistas y tener un análisis propio. Un constante estudio, supervisiones y más adelante lo que nos da la institucionalización del psicoanálisis. ¿Esto con qué motivo? Bueno, Freud nos dice que no debemos de desdeñar el análisis propio, ya que se corre el riesgo de convertirnos en un peligro para los demás, porque podemos proyectar en las teorías nuestros malestares personales. Esto quiere decir que vamos a tratar de buscar una ley general para amparar nuestros pensamientos y sentimientos, y eso es un gran error, una gran negligencia que hasta el día de hoy lo vemos. Están cargadas las redes sociales de esos debates. Aparte de que desacreditaría el movimiento psicoanalítico y a los analistas en formación o inexpertos, como él le llama, los llevaría al camino del error. En el inciso 7 o G, menciona que es tentador para el psicoanalista joven dejarse llevar por su propia individualidad a través de este entusiasmo. Entonces, que el analista joven normalmente, con tal de generar empatía, trata de buscar un equilibrio, una igualdad con el paciente. Esto quiere decir que durante la sesión le comparte experiencias personales. A mí también me pasó esto, yo pasé por lo mismo, la manera en cómo yo lo sobrellevé, te comprendo, te entiendo. Freud nos dice, esto no sirve de mucho. Generar un lugar de igualdad no sirve de mucho en el psicoanálisis. Tal vez en las psicologías de la conciencia o en otras terapias funcione, pero en psicoanálisis no funciona. Esa bondad de la técnica afectiva los adentra al terreno de la sugestión y los aleja del psicoanálisis. Entonces, vamos, yo salí, tú también puedes, yo pude con esto, entonces quiere decir que tú también, aparte que es una postura súper narcisista, yo ya pasé por donde tú pasaste y mírame, estoy bien, yo te voy a guiar. Es muy debatible este concepto, pero Freud nos habla de este inciso. Aparte de que poco a poco nos vamos a dar cuenta de que el analizante va a encontrar mayor interés en el análisis de su analista que en su propio análisis. Y lo podemos ver en el día a día cuando el analizante le pregunta al analista, ¿y usted es casado? ¿Y le gustan los perros? ¿Qué grupo escucha usted? Cuando el analista le comenta algo personal, ok, yo también soy de una postura política de izquierda, ¿no? O yo soy de derecha. Entonces empieza a preguntarle de más cosas al analista. Entonces, bueno, el analista pareciera ser que de repente quiere sellarse e interpreta que el paciente quiere saber del analista. Bueno, pues el analista en un principio abrió esa puerta. Habrá que pensar cómo va a reencuadrar la sesión para los dos. Entonces, también nos comenta que muchas veces tomar el camino corto para llegar a un buen resultado no puede ser tan benéfico porque entraremos en estos resultados inmediatos, paliativos, sugestivos,
que nos dirá Freud: quien incurra en esto deberá tener la responsabilidad de su terapia, de lo que emprende, pero tenga claro que eso no es psicoanálisis. Hay que tener paciencia, y esto lleva un método, lleva una técnica. Pero si ustedes deciden recomendar libros, películas, hablar de ciertas cosas sugestivas, inciensos, cuarzos, yoga, meditación, está muy bien tu método de terapia, pero eso no es psicoanálisis. Eso es otro tipo de terapia. Una terapia holística, una terapia cognitivo-conductual, que está excelente, habrá que reconocerlo, pero no es análisis. En el inciso H nos menciona que no todos los neuróticos tienen la capacidad de sublimar sus dolencias, sus deseos, sus fantasías. Entonces, el médico debe de ser tolerante cuando el enfermo tenga ciertas debilidades. Y menciona, si aún no siendo curado, el paciente se ha recuperado poco a poco en la capacidad de producir, de sentir y de gozar, pues debe sentirse muy bien el analista, porque hay un avance, pero debe de ser muy paciente y comprensivo de estas debilidades que nombra Freud. En el inciso I nos comenta como último punto, y no por eso menos importante, que pedir la colaboración intelectual de los pacientes depende también de su personalidad. Hay que mantener mucha precaución y reserva de esto, porque sabemos que no todos asocian de la misma manera, a algunos se les dificulta un poco más, otros presentan más resistencia, otros es la primera vez que llegan a análisis, entonces no tienen ni idea de lo que pasa en el consultorio. Entonces tengamos paciencia, seamos tolerantes y reencuadremos constantemente con la regla fundamental de la asociación libre a los analizantes. Haríamos mal si nosotros le pedimos a los pacientes, a los consultantes, analizantes, como quieran decirles, que se centren en una etapa de su vida, que mediten sobre ello, que traten de recordar, que mantengan la concentración ahí. Haremos mal en pedirle eso, porque eso ya lo hicieron, por eso vienen con nosotros. No ha tenido éxito, aún así siguen sufriendo en contra de su voluntad. Haríamos mal al pedirle eso a los pacientes. Entonces termina con esta frase diciendo: solo la paciente obediencia de la regla fundamental nos permitirá desconectar la crítica de lo inconsciente y sus diversas manifestaciones. La paciente obediencia de la regla fundamental, de la asociación libre, de la lectura del discurso, de la atención flotante, de la situación analítica. No por nada el psicoanálisis es tan debatible sobre el periodo en el que se establece la duración, y que en esta sociedad tan acelerada buscamos soluciones en 3 sesiones. Bueno, ya me comentarán ustedes cómo les ha ido con su experiencia o qué preguntas tendrán. De mi parte es todo, nos veremos en un próximo video.